Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Hemos visto al Espíritu Santo en los primeros versículos del capítulo 8 y en los primeros capítulos de Romanos lo habíamos visto como un poder, ¿recuerda usted? Un poder que es capaz de darnos la fuerza para vencer el poder de Satanás, el poder del pecado. Un poder que ha levantado de los muertos al Señor Jesucristo. Bendito sea Dios por eso. Pero al entrar estos versículos 14 al 17, encontramos al Espíritu Santo dentro de nosotros como un guía amoroso. Y ese guía amoroso va a estar ¿para qué? En lo que yo digo, que el Espíritu Santo actúa en mí, va a estar controlándome, confirmándome y consagrándome para el Señor. Decíamos también al hacer una ilustración que nosotros no tenemos que ir a algún lugar a buscar dónde está el poder, a encontrar aquel poder, porque el poder del Espíritu Santo no lo podemos ir a buscar. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, los que tenemos a Cristo, y los que tenemos a Cristo tenemos que ser la evidencia del poder de Dios. Hablando de fútbol, si esta tarde usted viene a pelear, usted va a dar la evidencia de que el Espíritu Santo no está controlándole. Cuando usted principia a reaccionar de una manera inadecuada, el Espíritu Santo no le controla y usted no puede mostrar el poder de Dios. Usted y yo somos la evidencia de ese poder de Dios. Hablábamos en primer lugar sobre que el Señor, el Espíritu Santo actúa en mí controlándome. Recuerda el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, son guiados. Cuando hablábamos de ser guiados, hablábamos de control. El Espíritu Santo controla y decíamos que entrábamos a un punto doctrinal en la Biblia que se llama la llenura del Espíritu Santo. Y dijimos también que al hablar de la llenura del Espíritu Santo, Efesios 5:18 nos dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, o sea, por el contrario, sed llenos del Espíritu Santo. Y hablábamos en este pasaje que ahí se mencionaba dos medios de control. Satanás un medio de control, el Espíritu Santo otro. Uno produce desenfreno, produce descontrol, el otro produce armonía, produce orden, buena dirección. Decíamos también que en el mundo hay dos clases de personas. Todos los individuos vamos a partirlos y a dividirlos en dos grupos: los que tienen a Cristo en el corazón y los que no le tienen. Los que se van al cielo por los méritos de Cristo y los que se van al infierno porque ellos escogieron irse para allá. Pero dejamos por un lado las personas que no tienen a Cristo y hablamos especialmente de, creo, la mayoría de los que estamos aquí, los que tenemos a Cristo. Los que tenemos a Cristo también nos subdividimos en dos grupos, dijimos. El grupo de los que se dejan controlar por el Espíritu Santo, la Biblia le llama espirituales. Y el grupo de los que no nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, sino que nos controla nuestra carne, y la Biblia nos llama carnales. Usted sabe que los carnales, hermanos, aunque tienen al Espíritu Santo dentro de ellos, los carnales todavía su carne gobierna. El Espíritu Santo está amontonado, digo yo, ahí en el corazón, y la carne los controla porque ellos andan buscando siempre su satisfacción, lucirse, mostrar que ellos son los mejores, buscar siempre satisfacciones, que la gente se humille ante ellos, y siempre está la gente buscando sus satisfacciones. Yo no sirvo al Señor porque yo no tengo tiempo, yo estoy muy cansado, yo estoy muy no sé qué. Y estamos tan ocupados que nuestra carne está buscando nuestra satisfacción. Esos son los carnales. Pero los que son espirituales sacrifican porque están entregando su vida al Señor, y el Espíritu Santo principia a controlarles. Y a pesar de tantas cosas, los espirituales tienen buena dirección y están controlados por el Espíritu. Decíamos en Efesios 5:18 que usando este versículo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Que Efesios 5:18 nos dice a todos: busquen la llenura. Y decíamos que no es café instantáneo, que usted se hinca y dobla sus rodillas: quiero ser lleno del Señor, y al instante usted sale lleno del Espíritu controlado. Eso no es café en casa. Dijimos que la vida cristiana de la llenura del Espíritu Santo, usted la va a buscar. Usted va a estar todos los días peleando contra Satanás, contra su yo,
para vencerlo, y decíamos que la lectura de la palabra de Dios va a ser clave porque vamos a conocer más a Dios, su voluntad, lo que Él quiere. Vamos a estar de rodillas orando, porque cuando buscamos la oración, entonces no caemos en tentación y estamos más firmes para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, el reto que dábamos finalmente era que todos debemos esforzarnos por buscar la llenura del Espíritu. Hoy no le pregunto a usted si tiene a Cristo o no tiene. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, por ahí alguien que esté, usted tiene que venir al grupo de los salvos solamente por su fe en Cristo. Pero ahora hablo con todos los que tenemos a Cristo en el corazón. ¿Quién controla su vida? ¿La controla Satanás o la controla Cristo? Hermano, Satanás a través de mi carne está controlando todavía mi vida muchas veces. Y decíamos según este pasaje, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y entonces viene un problema teológico aquí. Yo, si soy guiado por el Espíritu Santo, aquí dice, soy hijo de Dios. ¿Y los que no son guiados, hermanos? ¿Y los carnalitos, qué hacemos con ellos? Usted por lógica muchas veces dice, si los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, entonces los que no son guiados por el Espíritu de Dios no son hijos de Dios. Hermanos, este pasaje lo que enfatiza es esto, que usted que es guiado por el Espíritu Santo, usted muestra evidencias claras. Se le nota. Usted está caminando y se le dice, usted es cristiano, ¿verdad? Estoy emocionado de que mi esposa fue a comprar telas y un montón de cositas con esto, los adornos y los delantales celestes que llevaba mi hermano César aquí en el estómago ayer y sus hijos. Y hermanos, dice que la señorita le preguntó, mire, usted es evangélica, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Desde el principio de hablar dije, vaya, se le notó. Evidencia. Que en nuestras actitudes, que cuando la gente viene y nos dice algo negativo para que nos lastime, podamos mostrar evidencia de control. Hermanos, somos controlados, somos de Dios, porque mostramos evidencia. ¿Qué es lo que pasa con los que somos carnales? Los que somos carnales, aunque somos de Dios y cuando nos muramos nos vamos al cielo, no mostramos evidencia. Yo tengo a Cristo en mi corazón, pero a mí me controla mi carne. Yo soy igual que una persona que no tiene a Cristo. Yo caigo en los mismos pecados, tengo las mismas tentaciones, pero yo cedo y caigo y después vengo y me reconcilio y vivo por aquí. Y así voy cayendo y levantando. Hoy vengo a la iglesia, estoy un rato contento. Mañana paso un mes, 2 meses sin venir a la iglesia. ¿Por qué? A mí no me interesa. A mí mi carne es la que me está controlando. Los que no son guiados por el Espíritu Santo, si tienen a Cristo en su corazón, son carnales, pero no muestran evidencia. Y creo que el reto de la palabra esta mañana en este pasaje es que usted y yo mostremos evidencia de que Cristo está en nosotros, dejándonos controlar por el Espíritu. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hemos dicho en primer lugar entonces? Que el Espíritu Santo actúa en mí controlándome. Esa es la doctrina de la llenura del Espíritu Santo. Había un hombre, hermanos. Había un hombre que tenía su negocio. Había pasado 20 años. Había pasado 20 años esforzándose por su negocio. No sé si a usted le ha pasado eso. Yo antes de servir a Dios como pastor, yo toda la vida fui cristiano evangélico. Toda la vida le serví según yo. Pero mitad le decía el Señor. La mitad metida en el estadio jugando béis y la mitad sirviendo en la iglesia. Y me esforcé por hacer dinero porque yo no quería ser pobre como había sido toda mi vida. Y no quería que mis hijos fueran nunca pobres, porque ser pobre según yo era lo más triste. Y cuando principié a hacer unos mis centavitos, el Señor tuvo que trabajar duro conmigo. Y me quitó todo para demostrarme que no es el dinero lo que vale. Y ahora que estoy de pastor, ¿quieren que les cuente un chiste? Había un elefantón. Le iban a dar un premio a una persona, porque a la persona que hiciera llorar al elefante le iban a dar un premio. Y dice que había una cola de gente acercándose y todos hacían un montón de cosas para hacer llorar al elefante y el elefante nada, solo moviendo su moco ahí. En eso el último que pasó era un pastor. Sus iniciales creo que eran JHT. Pasó y se le acercó al elefante
y principió a saber qué a murmurarle en el oído. Y el elefante principió a derramar lágrimas. Y dije, este ganó. Y ese hombre, ese pastor, ganó el concurso porque hizo llorar al elefante. Y todos se le acercaron y dijeron, mire, ¿cómo fue que hizo llorar al elefante? ¿Qué le dijo? Solo le conté cuánto era lo que yo ganaba. Bueno, presbíteros, fundador. Había un hombre que llevaba 20 años de estarse esforzando en su negocio. Y aquel hombre había puesto ya su prioridad en el negocio. Y el negocio para él era lo más grande y había logrado todo. Pero al lograr el éxito en el negocio, 20 años, había dejado por un lado a Dios y claro que no había tiempo ni siquiera para su familia. Y aquel hombre estaba emocionado, pero Dios de alguna manera principió a trabajar en su vida. Un día decidió que iba a la iglesia. Y ese día que fue a la iglesia, aquel hombre no sabía lo que le esperaba. Sin duda alguna, Dios estaba trabajando en él. Y cuando escuchó el mensaje no pudo resistirse. Y allá en el lugar donde estaba sentado se levantó y pasó de rodillas al altar a decirle, Señor, ya basta, ya estoy hastiado de vivir como vivo con tantas presiones, te regalo el negocio, yo quiero vivir para ti. Y aquel hombre en ese momento le dio el negocio a Dios, diciéndole que no le iba a poner el afán, la prioridad al negocio, sino al Señor. Se fue tan liberado y se fue tan contento a su casa. Y esa noche creo que fue la noche que mejor durmió. Hasta que a medianoche llamaron a su casa fuertemente diciéndole, tu negocio se está quemando. Y aquel hombre se levanta y va a ver su negocio y se pone a observar cómo las llamas están destruyendo todo el negocio. Un amigo de él que era el mismo afán el que tenía, que se había sacrificado los mismos 20 años, bien furioso, se le acerca y le dice, ¿cómo es posible que estés tan tranquilo? Se está quemando el sacrificio de toda tu vida. Y aquel hombre le contesta, ya no hay problema. Esta mañana yo le regalé el negocio al Señor y si Él quiere quemarlo, que lo queme. Qué emocionante, ¿verdad? Llenura, control, hermanos. Buscad la llenura del Espíritu. Y hermanos, cuando el Señor controla nuestras vidas, nuestras prioridades van a estar en orden. El Espíritu Santo actúa en mí primero controlándome, llenura del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, el Espíritu Santo actúa en mí confirmándome. Y ahora vamos a hablar de algo mucho más fuerte. 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya hablamos de control, ¿verdad, hermanos? Es la llenura del Espíritu. Y ahora vamos a hablar de la confirmación. Y esta es otra grande doctrina, el bautismo del Espíritu Santo. Mire cómo dice el versículo 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Es decir, que usted y yo hemos recibido el Espíritu. Usted y yo hemos sido bautizados, porque eso es recibir el Espíritu, recibir el bautismo. Y hermanos, aquí habla que no hemos recibido el espíritu de esclavitud. A ver si está conmigo. ¿Verdad que no hemos recibido el espíritu de esclavitud? Nosotros venimos de allá, hermanos. Nosotros venimos de la esclavitud, del pecado, de Satanás, de nuestra carne. Hemos sido liberados, venimos de allá y hoy somos libres en Cristo. Pero oiga lo que dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Ha tenido usted temores? Ay, hermanos, qué tremendo es tener temores. Quiero aclarar, espero que no me vayan a malinterpretar. Todos tenemos temores, los cristianos, todos tenemos temores. Pero cuando los temores principian a controlar nuestra vida, cuando los temores principian a ser parte importante del manejo de nuestra vida, ahí es donde Satanás pone lazos, redes de esclavitud, hermanos, donde él tiende cadenas para aprisionarnos. ¿Cuántos cristianos vivimos presos del temor? Y eso es peligroso. Yo tengo temores. Si tiembla, yo salgo corriendo. Yo quedé traumado del terremoto. Pero hermanos, eso no quiere decir que yo esté pensando todos los días, y si tiembla hoy, esté afanado por los terremotos. Hermanos, todos tenemos temores, pero cuidado. ¿Cuántos han tenido temor ustedes de caer en la pobreza? ¿No ha tenido usted temor de caer en la pobreza? Ay,
Qué terrible es llegar a ser pobre. Ay, y si yo pierdo mi trabajo, nunca ha tenido temor por perder su trabajo. Y si pierde su trabajo, y mucha gente por no perder el trabajo, principia a hacer con sus jefes un montón de cosas. Principia a adular a sus jefes, a hacer cosas. ¿Por qué? Porque tiene tanto temor que no trabajan eficazmente, sino solamente quieren ganarse a un jefe. Hermanos, ¿cuántos hemos tenido o cuántos viven en temor a la pobreza, temor a perder su trabajo? Oiga, señorita y joven, por favor, esto. ¿Cuántos jóvenes han tenido temor de perder su novio o su novia? Y quiero advertir porque nuestros jóvenes ahorita están en una etapa tremenda y qué bueno, pero mucho cuidado. ¿Sabe usted que hay muchas señoritas que se han enamorado tremendamente? Que tal vez están en una edad de 14, 15, 16 años y se vuelven locas por su primer amor. Y muchas veces el muchacho, si no están en el principio de la Biblia, de unirse en yugo desigual, porque la Biblia prohíbe, si tú tienes novio inconverso, tú estás mal con Dios. Si tú tienes novia inconversa, joven, estás mal con Dios. Y qué tremendo es escuchar que una mamá le dice a su hija, mira, ese muchacho te conviene. No, no me conviene porque no es cristiano. No tengas pena, hombre, así hice yo con tu papá era inconverso y ahora es tu papá cristiano. Qué falta de convicción, hermanos. Pero una señorita que se enamora locamente por un hombre y aquel hombre principia a quererse ir. Mire, hay muchas mujeres que se enamoran tanto que pierden la noción del control de Dios y principian a tener tanto temor de que se le vaya el hombre que son capaces de darle todo, de entregarle su cuerpo y de entregarle todo con ver si de alguna manera lo agarran. Cuidado, señoritas o jóvenes, que por el temor de perder un noviazgo estén dispuestos a sacrificar todo, a sacrificar su santidad, a sacrificar su entrega a Dios, porque Dios va a castigar a su tiempo y Dios va a traer consecuencias. ¿Y cuántas gentes están sufriendo consecuencias de haber fracasado en estas áreas? Pero cuántas personas tienen temor a un accidente, temor a asaltos. Yo sé que todos tenemos en Guatemala temor a que nos asalten, pero cuánta gente vive angustiada y vive afligida y vive afanada de que le van a asaltar. Ya le van a asaltar por eso. ¿Cuántas personas, hermanos, viven con el temor a un terremoto, temor a tener cáncer? Ay, si me da cáncer, y están tan afanados que parece que lo llaman. Pero oigan, papás y mamás, ¿cuántos papás y mamás estamos afanados por nuestros hijos? ¿Cuántos tenemos temor de nuestros hijos? Y yo sé que todos tenemos cuidado, tenemos que interesarnos en nuestros hijos, tenemos que guiar y educar a nuestros hijos, pero si el temor por sus hijos se vuelve un afán, usted está esclavo. Y usted está otra vez esclavizado, como dice aquí la Biblia, el espíritu de esclavitud, y está otra vez esclavo del temor. Es que ¿qué le va a pasar a mi hijo? Es que mi hija, cuidado, hermano, entrégueselos a Dios. Y usted cumpla con orientarlo, con ponerle las normas, y va a ver usted que los temores van a salir huyendo. Y hermanos, eso es lo que Dios nos llama esta mañana. Y Dios nos llama a decir que nosotros ya no estamos en espíritu de esclavitud que produce temor. Estamos en el espíritu de libertad. Porque eso es lo que dice la palabra. Juan 8 dice que somos libres, hermanos. Usted y yo somos libres en Cristo. 2 Corintios 3:17 relaciona el Señor y el espíritu del Señor son lo mismo. Dice, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Miren, hermanos, qué gran contraste. El espíritu de esclavitud, ya salimos de allá y ahora tenemos el espíritu de adopción, dice aquí la palabra, el Espíritu Santo. Hermanos, un esclavo simplemente es propiedad de su amo. Nosotros en el concepto de aquí de la palabra, no somos esclavos, somos hijos. Oiga, qué emocionante. Usted y yo somos hijos de Dios y los hijos tenemos derechos. Los hijos que recibimos de nuestros padres tenemos herencia de ellos. Herencia, por lo menos, si yo no tengo dinero, no tengo una casa que darles a mis hijos como herencia, tengo educación que darles. Y yo a mis hijos les voy a compartir a Cristo y va a ser la mejor herencia que les puedo dar de que mis hijos anden entregados en los caminos del Señor. Todos tenemos que darle herencia a nuestros hijos porque son nuestros hijos. Yo no le voy a dar herencia a un desconocido. Y nosotros como hijos de Dios tenemos herencia, tenemos derechos en otras palabras. ¿Y qué es lo que tenemos de derechos? 3 cosas. Herencia, la primera.
Mire el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Ya lo vamos a estudiar más adelante. Yo tengo derechos como hijo, y como derechos que tengo, un derecho que tengo, hermanos, es que tengo herencia. Yo voy a recibir mi herencia con Cristo, y yo voy a gozar eternamente con Cristo allá, porque Cristo es mi hermano mayor y yo soy coheredero con Cristo. Él es heredero y yo voy a heredar lo mismo que Cristo recibió. Hermanos, qué lindo pensar en eso. Pero segundo, yo recibo como derecho la confianza que tengo en el Señor. Dice aquí que clamamos Abba Padre, dice el versículo 15. Clamamos Abba Padre. ¿Sabe? La palabra Abba Padre quiere decir papá, papá. Abba es una palabra aramea. Usted sabe que había una lengua que se usaba en el Antiguo Testamento, una lengua que se usaba en el pueblo de Israel. Ellos hablaban su idioma, el idioma hebreo. Tenían una lengua que lo utilizaban, que era el arameo, y además tenían el inglés de esa época, que era el idioma griego. Y los ignorantes, si usted quiere decir, de los discípulos, hablaban 3 idiomas: hebreo, su idioma; griego, el universal; y hablaban todavía una lengua que era la aramea. Así que esos ignorantes eran trilingües. Y hermanos, aquí nos damos cuenta que esta palabra Abba Padre, la Abba es una palabra aramea que quiere decir papá, y Padre es una palabra griega que quiere decir papá, papá, papá. Y los comentaristas dicen que Abba Padre podemos traducirla como papaíto, como acercarnos con intimidad. Y usted y yo podemos decirle Abba Padre. Usted podemos decirle papaíto al Señor, porque es nuestro papaíto y porque tenemos confianza para acercarnos a Él. Mire cuántos derechos tenemos. Tenemos herencia, tenemos la confianza de poder decirle Abba Padre, pero oiga, esto es bien difícil. Otro de los derechos que tenemos como hijos de Dios, según este pasaje, es que tenemos derecho a sufrir. ¿Cuántos quieren esa herencia? ¿Cuántos quieren ese derecho? Dice, si es que también padecemos juntamente con Él, dice el versículo 17. Usted y yo, hermanos, no deberíamos alarmarnos por las crisis que vienen a nuestra familia. No deberíamos alarmarnos por los problemas económicos, por las enfermedades, por las luchas que muchas veces pasamos. Usted y yo deberíamos decir, si el Señor Jesucristo padeció, yo tengo los mismos derechos que el Señor Jesús. Y usted y yo, hermano, deberíamos gozarnos al ver que las pruebas van a venir a nuestra vida, que va a venir una apertura económica, que va a venir algún problema de salud, tal vez algún accidente. Pero hermanos, no es porque Dios esté desahogando con nosotros, no es porque Dios diga, ahora me la vas a pagar de todo lo que me hiciste. Es que Dios nos está dando el mismo derecho para que suframos algo de lo que sufrió Jesús con nosotros. Y cuando usted mira la perspectiva del sufrimiento, de los problemas, de las angustias que vienen a su vida, es porque Dios de alguna manera en el sufrimiento, que es su derecho, usted va a aprender algo. Dios nunca va a permitir algo que no saque enseñanza. Si usted no aprende la lección, el problema va a seguir hasta que usted aprenda la lección. Pero hermanos, usted y yo tenemos derechos: derecho de herencia, derecho de confianza con nuestro papaíto y derecho de sufrimiento delante del Señor. Tenemos la adopción, dice aquí la Biblia, somos hijos de Dios. Pero mire el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Indicación de que somos hijos de Dios. ¿Quién lo dice? El Espíritu que está en nosotros. Eso es el bautismo del Espíritu. Hay 2 clases de bautismo, ¿verdad que usted sabe de eso? El bautismo de agua, que en unas iglesias solo aceptan el bautismo de inmersión. Agarran a la persona y la sumergen 1 minuto entre el agua y después la sacan. Esa es inmersión. Y la otra forma es aspersión. Pasa una gente aquí hincada, le dejamos caer unos poquitos de agua en su cabeza y oramos por él en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay iglesias que no aceptan la forma de aspersión, pero ese es el bautismo. ¿Qué es el bautismo de agua, hermanos? Todavía quiero aclararlo para algunos que están con esa duda. Si usted no está bautizado en agua, usted está en desobediencia a Dios, recuérdelo. Y alguien me puede decir, es que mire hermano, fíjese que cuando yo sea mejor cristiano, entonces me voy a bautizar en agua. Mire, cuando yo deje mis cositas malas que tengo, entonces me bautizo. Hermano, usted no va a mejorar con el bautismo. Usted no va a volverse más santo con el bautismo de agua. ¿Sabe qué es el bautismo de agua? Simplemente un testimonio, una confirmación. ¿Usted aceptó a Cristo? Sí. ¿Usted no se arrepiente de que Cristo es su Salvador? No, hermano.
bautícese entonces, porque el bautismo es confirmación. Señores, no me arrepiento de lo que hice, Cristo es mi Salvador. Ahora, oren por mí para que yo me mejore. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Pero hay otra clase de bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13 dice, oiga, porque por un mismo Espíritu fuimos pasado, todos bautizados en un cuerpo. Y hermanos, bautismo quiere decir introducción. Y cuando usted fue bautizado, cuando usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo lo agarró y lo introdujo al cuerpo de Cristo. Usted y yo somos bautizados. Eso creemos en esta iglesia desde el momento que hemos aceptado a Cristo como Salvador. Cuando alguien le pregunte a usted, ¿usted ya es bautizado? ¿Ya recibió el bautismo del Espíritu Santo? Desde que acepté a Cristo lo recibí. ¿Y qué manifestaciones? No hay necesidad de manifestaciones. Hay muchas cosas que no experimentamos, que no las sentimos, pero que es una realidad según la Biblia. Por un solo Espíritu, todos los que aceptamos a Cristo fuimos bautizados en un cuerpo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Aquí se nos habla, el bautismo del Espíritu Santo no se nos dice pidan el bautismo. La llenura se nos dice pídanla, búsquenla. El bautismo del Espíritu Santo solo se nos dice ustedes ya fueron bautizados desde el momento que creyeron en un solo cuerpo. Ahora dice que el Espíritu Santo nos anima, fíjese, el Espíritu Santo nos confirma, nos da seguridad. ¿Cómo es eso? Yo les pregunto esta mañana, ¿de quién de esta iglesia están ustedes seguros? 100% de que se va al cielo. Del pastor, ¿verdad? Si él es el pastor, de plano se va al cielo. Hoy, cuidado. Yo, el individuo del que estoy seguro que se va al cielo, seguro 100%, es de mí mismo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo que yo recibí en el bautismo, el Espíritu Santo que está en mí, le habla a mi espíritu y le dice, vos sos de Dios, vos perteneces a Dios. Del que usted debe estar seguro que se va al cielo es de usted mismo, porque el Espíritu Santo le debe dar esa convicción a usted. Tú eres del Señor. Pero ¿y el hermano Jorge? Bueno, por evidencias, por frutos que él muestre, suponemos que él va a estar en el cielo. ¿Qué dicen ustedes? ¿El hermano Virgilio estará en el cielo? A él que le diga el Espíritu. Yo no voy a estar juzgando a él. El Espíritu Santo que se lo confirme a él. Así como a usted, hermano. Porque el Espíritu Santo le dice a mi espíritu. El Espíritu Santo no me dice a mí, mira, esa hermana Lucrecia te está jugando la broma, esa no es de Dios. El Espíritu Santo le dice a mi espíritu que yo soy de Dios. Y esa confirmación usted debe tenerla a cada momento. Esa seguridad de que usted le pertenece a Dios y que nunca va a dejar de ser de Dios. ¿Qué es lo que hemos hablado, hermanos? Que el Espíritu Santo actúa en mí, primero, controlándome. Esa es la llenura del Espíritu. Segundo, que el Espíritu Santo actúa en mí confirmándome. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Y finalizo con el verso 17. El Espíritu Santo actúa en mí consagrándome. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Consagración. Fíjese usted que ya hablamos de llenura, ya hablamos de bautismo, todo del Espíritu Santo. Ahora hablamos en estos breves minutos de santidad. El verso, si usted lo estudia bien, nos habla de pertenencia. Le pertenecemos a Dios. Pero nos habla también de los derechos que tenemos, de las bendiciones que vamos a recibir. Somos herederos de Dios. Y como Jesucristo es hijo de Dios, coherederos con Cristo. Si usted pertenece a Cristo, también es mi hermano, fíjese. Por eso es que nos llamamos hermanos, porque somos hijos de Dios y todos somos herederos, coherederos uno del otro. Usted y yo vamos a recibir herencia. Eso habla la palabra, pero también nos dice que, oiga, fíjese, dice que para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjese la seguridad que da el pasaje, que usted y yo, como ya somos herederos de Dios, nunca nos van a quitar la herencia, sino que usted y yo ya estamos destinados, apartados para estar allá. Y eso es la glorificación. Hermanos, ¿qué es la santidad? ¿Qué significa ser santo? Algo santo es algo que está apartado para algo especial. Y usted y yo, hermano, aunque no lo creamos, dice la Biblia que por los méritos de Cristo somos santos.
apartados para el Señor. Pero ¿hasta cuándo nos va a garantizar el Señor que vamos a estar con Él? El Señor Jesucristo dijo en Juan 14, 1 al 6, en la casa de mi Padre, en el cielo, hay muchos lugares. Si no fuera cierto, yo no se los cuento a ustedes, dice el Señor. Voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando venga el tiempo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Miren qué lindo. El Señor garantiza, hermanos, garantiza que usted y yo vamos a estar allá en la herencia, recibiendo la bendición del Señor. ¿Cuándo? Cuando seamos glorificados. ¿Sabe usted que la santidad, ya lo expliqué y lo estudiamos una vez, la santidad yo la entiendo desde 3 puntos de vista? En el momento que este pecador aceptó a Cristo, sus pecados fueron perdonados y delante de Dios yo soy posicionalmente santo. Aunque yo diga yo soy santo y ustedes se ríen de mí por todos mis pecados, delante de Dios yo soy santo porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Santidad posicional, soy santo. Ahora, santidad gradual. Delante de ustedes y mientras estoy en esta vida, yo quiero crecer, quiero ser mejor, pero tengo un montón de defectos. Ustedes van a ir viendo gradualmente cómo mejoro o cómo empeoro. Esa es la santidad gradual. Y la lucha a través de la llenura del Espíritu Santo es que usted cada día sea más santo, mejor. Esa es la santidad gradual. Delante de Dios yo soy santo 100%. Delante de ustedes no soy santo todavía, ¿verdad? Me falta mucho, pero gradualmente quiero ser mejor para ser ejemplo de ustedes. Pero la santidad total, hermanos, es la glorificación. Cuando Cristo venga y me lleve y yo cambie mi cuerpo y este cuerpo que se corrompe, este cuerpo que le atrae el pecado, va a ser transformado en un cuerpo de gloria semejante al de la gloria suya, dice la Biblia, y yo voy a estar igual que Cristo, sin atractivo del pecado, para estar siempre en santidad con mi Señor. Esa es la glorificación. Y mire todas las bendiciones que tenemos. Primero tenemos el derecho de tener al Espíritu Santo entre nosotros, bautismo del Espíritu. Tenemos la oportunidad de que ese Espíritu controle nuestras vidas para que seamos siempre buenos, mejores, controlados por Él, llenura del Espíritu. Pero vamos hacia un camino, hermanos, la santidad. Seamos cada día mejores hasta llegar a aquel momento en que seamos glorificados juntamente con Cristo. Cristo ya está glorificado, hermanos. Usted y yo vamos para allá. Cristo ya viene. Y ojalá que el Señor nos ayude a todos, hermanos, a aspirar, a vivir libres en esta época, en este tiempo. Yo soy libre porque Cristo me hizo libre. Si usted y yo agarramos cadenas de esclavitud, va a ser problema nuestro. Pidámosle entonces esta mañana al Señor que nos ayude. Hemos hablado, hermanos, de que el Espíritu Santo actúa en mí, controlándome. Eso es llenura del Espíritu Santo. Confirmándome, bautismo del Espíritu Santo. Y consagrándome la santidad que el Espíritu Santo va a dar en nosotros. Padre, bendice tu palabra. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.